Mi nombre es Alda Pascuso Lima y soy de Venezuela. Antes de comenzar con el tema que nos ocupa, quiero agradecer a FEIPOL por haberme invitado a hacer esta pequeña introducción acerca de la décima en el primer encuentro internacional de la décima tradicional. Para comenzar, vamos a hablar un poco de la parte histórica. La décima es una estructura poética de larga data. Antes del siglo XV ya existía la décima, lo que hoy en día llamamos décima antigua, y quizás deberíamos llamarla décima original, ya que fue la precursora del resto de las décimas que hoy conocemos. Era una estructura básica de 10 versos octosílabos de rima estrictamente consonante. Estaba formada por 2 semiestrofas. La primera, una redondilla tradicional, ABBA, y la segunda, los restantes 6 versos, eran rimas CDD, CDD. Lo que se solía hacer era introducir el tema en los primeros 4 versos y desarrollarlo y finiquitarlo en los restantes 6 versos. Esto no quiere decir que se presentara como 2 estrofas, de hecho se presentaba como un solo bloque de 10 versos. Y esta fue la décima que se conoció por mucho tiempo. Desde el principio se utilizó mucho en cancioneros medievales. La décima, prácticamente su nacimiento, estuvo muy unida con la música. Pero en el siglo XVI, el sacerdote y escritor Vicente Gómez Martínez Espinel decidió hacer, experimentos con la estructura de la décima. Hizo unos cambios y creó su propia estructura. Igualmente, versos octosílabos, 10 versos, 4 rimas, pero cambió la estructura de la rima. Los primeros 4 seguían siendo una redondilla tradicional ABBA, pero los restantes 6 los cambió a AC, CDD, C. Si se fijan un poco, comienza y termina con una redondilla. Y tenemos un pareado en medio de rima AC que nos une la primera redondilla a la última redondilla. Sé que cuando uno está hablando, mencionar la rima A, B, a veces puede sonar confuso, pero si lo ven escrito se dan cuenta fácilmente. Y obviamente escuchando una décima, lo notan esa musicalidad. Sin embargo, no se hizo famosa inmediatamente. Al final del siglo XVI, Vicente Espinel utilizó ampliamente su propia estructura de décima en su libro Diversas rimas. Entonces fue el boom de la décima espinela. De hecho, fíjense, ya lo dije, comenzaron a llamar la décima espinela. Incluso después comenzaron a llamarla espinela. Hoy en día, cuando decimos espinela, sabemos que estamos hablando de una décima con esa estructura. Y ha sido una estructura que se sigue usando. Estamos hablando que comenzó en el siglo XVI, estamos en el siglo XXI y seguimos utilizando. Ha habido muchos poetas del mundo que han utilizado la décima, que se han enamorado de esa estructura. Podríamos mencionar, por ejemplo, la fallecida poeta y cantante Violeta Parra, chilena, que la cantaba, escribía sus décimas y las cantaba con su guitarra. La décima, no solamente se puede presentar un poema con una sola estrofa, una décima, sino que puedes hacer un poema con tantas décimas como quieras, sobre todo si se va a utilizar acompañado de música. Y también es importante puntualizar que la décima es utilizada en otras estructuras. La más importante para mí es la glosa. La glosa es un poema que comienza con una redondilla o una cuarteta y se complementa con 4 décimas, las cuales deben terminar en los versos de la redondilla principal, cada uno en estricto orden. Es una composición muy bonita, muy hermosa, resulta una estructura muy rica y es bastante utilizada. En algunos países le dicen décima de cuarteta, pero en definitiva la décima espinela sigue siendo la más difundida. Vamos a hablar un poco, no podemos abarcar de todo el mundo ni todas las variantes, pero vamos a hablar un poco de las variantes más conocidas a nivel mundial, aparte de las 2 ya mencionadas. Tenemos la décima italiana o décima aguda. Ella surgió de las estrofas castellanas, obviamente en Italia, y la rima es diferente. Está basada en pareados: AA, BB, SC, DD, E. Estos versos de rima E, noten que la décima italiana utiliza una rima adicional, la E. Estos 2 versos de rima E
son agudos, son oxítonos. Es por eso que la décima italiana también es llamada décima aguda. Tenemos también la décima irregular. La décima irregular, lo más característico es que la mayoría de las décimas utilizan cuatro rimas. Incluso está la décima italiana que acabamos de mencionar, que utiliza 5 rimas hasta la E. La décima irregular utiliza nada más 2, A y B. Una combinación de rima A y B. Siguen siendo 10 versos, siguen siendo octosílabos, pero utilizan solamente 2 rimas. La combinación, posición de los versos puede ser diferente. La más común es ABBA, igual, comenzando como con la típica redondilla, luego AB y luego ABB. B. Tenemos también la décima de pie quebrado. La décima de pie quebrado fue muy promovida por Juan de Mena y se caracteriza, como su nombre lo indica, porque además de octosílabos tiene 2 versos tetrasílabos o 2 versos de pie quebrado, que son el verso número 2 y el verso número 5. Tenemos también la décima lirada. La décima lirada, como su nombre lo indica, está formado en lugar de octosílabos por heptasílabos y endecasílabos, como todas las estructuras aliradas que conocemos. No presenta un orden fijo. Digamos que esto juega más con el gusto del poeta. Están también unas décimas muy interesantes que son más utilizadas en música, que son la décima de pie forzado y la décima de doble pie forzado. La décima de pie forzado se caracteriza porque cada una de las décimas que conforman el poema tiene que terminar en el mismo verso. Y la décima de doble pie forzado, cada décima debe terminar en los 2 mismos versos. Tenemos también la décima encadenada. La décima encadenada es una décima, más allá de la estructura que se desee utilizar, se caracteriza porque cada décima comienza con el último verso de la décima anterior. Vamos a hablar un poquito de cómo ha sido la décima en Hispanoamérica. El arraigo de la décima en Hispanoamérica es muy grande, muy grande. Sobre todo en países como Cuba, Panamá, Venezuela, Perú y Puerto Rico. En los otros países también tiene presencia, pero en estos países tiene muchísima presencia. Dependiendo del país les dicen decimeros o decimistas. Ambos términos son válidos. En algunos países es más común decirle decimero. La décima es una de las formas poéticas más arraigadas en nuestro país porque se ha usado mucho en poesía rural, popular y también en poesía social. Hablemos un poquito de la décima en Cuba. Cuba es un gran ejemplo del desarrollo de la décima y el canto. Allá constituye gran parte de la identidad lírica. Se hacen muchas canciones utilizando la estructura de las décimas en Cuba. Y no solamente canciones, sino que también las declaman mucho. Vale decir que en algunos casos utilizan rima asonante, sobre todo cuando están improvisando, y ya vamos a esto. En Cuba se utiliza mucho la décima para el contrapunteo. El contrapunteo es una forma de interactuar de 2 cantantes en donde están improvisando. Entonces imagínense ustedes comenzar un tema con una décima y que la otra persona tenga que contestarte con otra décima improvisada en el momento y siempre acompañada de música. Generalmente en Cuba utilizan mucho la guitarra para acompañarla. Y también se usa mucho en Cuba y en otros países de Hispanoamérica también, pero en Cuba es muy característico que lo utilicen con un corte divertido y irónico, que haya mucha risa con respecto a eso, mucha alegría con respecto a eso. Vamos a hablar un poquito de la décima en Venezuela. La décima en Venezuela, la más utilizada es la espinela. De hecho, hoy en día la más utilizada es la espinela, sigue siendo la espinela. Y también se utiliza acá el contrapunteo, como lo acabo de explicar en Cuba, solo que nosotros lo utilizamos más o lo acompañamos más con el 4 que con la guitarra. Y a veces también se complementa con otros instrumentos, pero digamos que los principales son esos, ¿no? En ciertas zonas les dicen de otra manera, por lo menos aquí en Venezuela hay una zona donde le dicen payas. Aquí también hay el clásico contrapunteo de las coplas. De pronto alguna persona que me escuche mencionar el contrapunteo lo relaciona con las coplas, pero está muy difundido el contrapunteo con décimas también. Y hay otra cosa, que de gran uso la décima para otro tipo de canciones. Por ejemplo, los joropos, las gaitas, que son canciones típicas de Venezuela, sobre todo de la zona zuliana. Aquí en la zona zuliana ha habido un gran desarrollo
de la décima. También en galerones y en golpes venezolanos, o sea, es muy, muy usado en la música típica del país y aborda muchas veces los problemas socioeconómicos, y también puede tener su corte cómico, su corte satírico, como en Cuba. Uno de los decimeros más conocidos en Venezuela es Pedro Palmar, que la mayoría de la gente lo conoce como el Indio Palmar. Es escritor, es poeta, pero especialmente es decimista, es cantante, o sea que es músico y compositor. Hay otra cosa, aquí el venezolano investigador folclorista y obviamente poeta Juan Liscano Bellutini dividió las décimas en dos tipos: las décimas a lo divino y las décimas a lo humano. ¿Por qué? Porque aquí las décimas a veces están asociadas a los cantos dirigidos a las súplicas, a las plegarias. Entonces las décimas a lo divino era todo lo que abordaba temas religiosos, y las décimas a lo humano eran los que abordaban el resto de los temas. A veces la décima, aunque la figura, la estructura formal es estrictamente consonante, a veces se toman libertades o licencias con respecto a eso. Por ejemplo, en muchos países de Hispanoamérica, donde la pronunciación de, por ejemplo, de la C, la Z y la S no son muy diferentes, no son demasiado estrictos para hacer una rima, por ejemplo, con la palabra quiso con S y la palabra hizo con Z, que podría notarse mucho más en países como, de pronto, como España. Y hay otra cosa que también creo que la mencioné, que es que pudiera haber una rima asonante, sobre todo cuando se esté improvisando. Bueno, vamos a dejarlo hasta acá. Espero que les haya gustado. Una vez más agradezco la invitación. Ha sido tanto un placer como un honor. Felicito a FEIPOL por toda esta iniciativa y les deseo muchos éxitos.